Bueno, vamos a continuar en ello. Me voy a apurar. No, no es cierto. Muy bien. Si tiene a su pareja ahí con usted, dígale, le doy gracias a Dios porque estás aquí a mi lado. Porque Dios me dio contigo. Y porque es para toda la vida. Eres un gran regalo de Dios. Y si no está, cuando lo vea, se lo dice. Amén. El tema del día de hoy es un tema muy complicado. Y yo estoy aquí con mucho temor y temblor. Porque es un tópico que casi nunca se toca. Pero ¿sí recuerdan que les he estado dando Génesis? Y que me he atorado en un versículo. No es porque yo quiera. Estamos en Génesis 2:24. La idea es llegar hasta el 11, pero aquí como que nos quedamos, ¿no? Ya hablé 3 prédicas acerca del matrimonio. Y el aprendizaje viene por las cosas positivas, pero también por las cosas que generan complicaciones, cosas pudiera verse negativas, ¿no? Que vivimos en el día a día. Entonces el título de la lección del día de hoy es el divorcio. Digo, a lo mejor es algo que no te va a cuadrar, no les va a cuadrar mucho porque van a decir, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué tema, no? Pero es un tema que refuerza, de hecho, lo que hemos estado viendo. Y nuestro texto base es Génesis 2:24. No sé si ustedes recuerdan qué dice Génesis 2:24. Exacto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Deja poner el cronómetro porque si no me sigo. Si no, pues me sacan de aquí, ¿no? Muy bien. El divorcio. El divorcio es algo muy complicado porque la idea de Dios es que cuando estamos casados, Él nos une ¿para qué? Para toda la vida. Y es un pacto que se ha hecho, es un pacto que se hace para toda la vida. Y es que hicimos un pacto delante de Dios y Él es el testigo, ya lo vimos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué de repente nos encontramos ciertos versículos como que dicen, bueno, ¿y aquí qué pasa, no? Hoy vamos a leer, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 24. No lo busqué todavía. Pero en esta lección quiero abarcar 7 tópicos para abordar todo este tema. Y es, ¿qué creen ustedes que opina Dios acerca del divorcio? ¿Cuál es la aparente voluntad de Dios en cuanto a la carta de divorcio? ¿Cuáles son las causales de divorcio? Las consecuencias del divorcio. ¿Qué opciones hay para no divorciarse o divorciarse y no pecar? ¿Y puede un divorciado con una causal volverse a casar? ¿Y cómo preservar tu matrimonio del adulterio? Son 7 puntos que voy a tocar en esta mañana. Vamos a entrar al primero. ¿Qué creen que opina Dios acerca del divorcio? ¿Mandé? ¿Que no lo hay? Ok. A Dios no le gusta. Es un pacto. Lo que dijo Dios, lo que unió Dios, lo que Dios juntó, dice la escritura, no lo separa el hombre. Y también hay otra escritura en Malaquías donde dice, respeta a la mujer o al compañero de tu pacto, porque es para toda la vida. Cuando uno se casa no para ver si va a funcionar o no. Se casa uno pensando que es para toda la vida. Que la mujer que uno tomó es para toda la vida. Que ese compañero que tomaste es para toda la vida.
No podemos andar por la vida de una manera visceral diciendo hoy te amo y el día de mañana te odio. No podemos decirle un día quiero todo contigo, me quiero casar para toda la vida, quiero que disfrutemos tantos y tantos momentos y que pasado el tiempo digas es que no sabes cuánto te odio y cuánto te detesto. Ya hemos visto mucho acerca del matrimonio y me gusta porque para tocar este tópico era necesario tocar todo el fundamento para que no se malentienda. Vamos a ver qué dice Mateo. Vamos a analizar los capítulos de Mateo 19, vamos a analizar Deuteronomio 24, vamos a analizar también 1 Corintios capítulo 7. Por ahí nos vamos a estar dando vueltas. Entonces ahora vamos a Mateo 19, del 3 al 6. Porque la pregunta se la hicieron a Jesús. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le quisieron poner un 4 a Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Está tocando Génesis 1:27. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que es nuestro texto de Génesis 2:24. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, la voluntad de Dios es el matrimonio para siempre. Amén. Muy bien. Pero le quisieron poner un 4 a Jesús. Entonces, esa es su voluntad. Pero después continúa aquí el texto, en el 7 y el 8, dice, y le dijeron, entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Le pusieron un 4 muy elaborado a Jesús, que dijeron, vamos a ver qué opina de Moisés, porque Moisés lo tenían aquí, porque él fue el que generó la ley. Dios le dio la ley. Entonces dice, entonces, si el matrimonio es para toda la vida y lo que Dios unió no lo separa el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, ¿por qué en Deuteronomio capítulo 24 habla de la carta de divorcio? Y exacto es lo que dice aquí. Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y eso es por lo cual estamos en Génesis abordando los primeros 11 capítulos. Muchas veces se nos dice, es que hay que ver qué dice la ley mosaica. Pero ya existía mucho conocimiento desde antes de la ley mosaica. Y por eso es que Jesús dice, en el principio no fue así. Y cita Génesis 2:24. Ellos citan Deuteronomio y dicen, ahí está la ley. Y Jesús dice, no, pero es que en un principio no fue así. Es algo así también como la poligamia. De repente vemos como que el pueblo se empezó a mover por la situación de poligamia. Pero en un principio no fue así. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y de dos serán uno. La poligamia no debe existir. Mas de alguna manera hay ciertas regulaciones para ello. Por ejemplo, también en Deuteronomio, me parece que es en el capítulo 24, se habla del primogénito. Cuando tiene dos mujeres y se habla que la bendición para el primer primogénito, no importa si es a la que más ama o a la que menos ama, es el que va a heredar la bendición. Pero yo le digo que muchas cuestiones en la ley mosaica, hay cuestiones de componendas que nunca fue la voluntad de Dios. Por ejemplo, algo que en el corazón de Dios jamás existió fue la existencia de un rey. Porque la Escritura dice claramente, dice, te vas a enseñorear de las criaturas, de la creación. Jamás dice que te vas a enseñorear de otro ser humano. Y eso es lo que hace un rey.
El hombre no es la idea de Dios, y ya lo vimos en otras lecciones, que el hombre no se puede enseñorear de su mujer, o sea, no la puede aplastar. Sin embargo, vemos en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, y tú te vas a enseñorear de tu mujer. Y esa palabra enseñorear no aplica lo mismo que cuando en Génesis 1:28, me parece. La palabra enseñorear con la creación significa una cuestión de administración, de ver, o sea, Dios crea todo y a nosotros nos pone como administradores, como mayordomos, y Él nos va a pedir cuentas de todo ello. A nosotros como cabeza nos va a pedir cuentas de nuestra esposa, pero cuando entra el pecado, y eso lo vamos a abordar más adelante, pero ahorita voy a tomar este versículo, dice que el marido se iba a enseñorear, y aquí básicamente lo que entra es el machismo. Por causa del pecado entró el machismo en la sociedad y ha causado muchísimos estragos. Entonces, la situación de Deuteronomio en el capítulo 24 son consecuencias del machismo. Y estos versículos de Deuteronomio 24 lo que están haciendo es tratar de resguardar, de proteger la integridad de la mujer, aunque pareciera que es otra situación. Vamos ahora sí a este capítulo 24 de Deuteronomio. Vamos a ver a qué se referían con exactitud. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no es de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces pareciera como que se contradice, pero ya vimos que Jesús dice, pero en un principio no fue así. Ahora vamos a Malaquías, en el capítulo 2, del 13 al 16. Vimos en 19:8 de Mateo, dice, por la dureza de su corazón, Moisés permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Habla de la dureza del corazón, habla que hay pecado en la sociedad, habla que hay pecado en el matrimonio, que no se están haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, en Deuteronomio se habla de una carta de divorcio, pero ¿qué dice aquí en el 2:16? Y quizá tú como esposa, esposo, te has preguntado ciertas cosas de por qué no prosperas, de por qué no sales adelante. Dice así, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre iniquidad su vestido. Perdón, estoy desde el 13. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Dice, por más que vengas y llores a la presencia de Dios, llores y clames y gimas, Dios dice, yo no voy a aceptar tu ofrenda, no voy a aceptar tus lágrimas. Y dirás, ¿pero por qué? ¿Alguna vez has clamado? ¿Alguna vez has llorado delante de Dios y le dices, pero por qué? ¿Por qué me está yendo de tal o cual manera? Pudiera ser por esto.
dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra lo cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. ¿Qué dice aquí? Que Dios aborrece el repudio, que Dios aborrece el divorcio. Luego entonces, ¿qué pasa con Deuteronomio 24? ¿Por qué existía? Y la primera pregunta con la que llegan los fariseos le dice, ¿es lícito divorciarte por cualquier causa? Y Jesús le dice, no, porque bueno, déjenme explicarles, había dos escuelas que el pastor nos la repite una y otra vez. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel, con los sacerdotes. Y al respecto de estos versículos de Deuteronomio, la escuela de Shammai decía, solamente cuando hay inmoralidad sexual puede generarse una carta de repudio. Mas la otra escuela ¿qué creen que decía? Que si la mujer quemaba la cena, era una causa de divorcio. O sea, ¿se imaginan? No, y hay otras. O sea que si de repente se despertaba y decía, ¡ay, qué fe estás! Decía, causal de divorcio. O sea, de ese pelo era la interpretación de la escuela de Hillel. Y no es muy diferente de lo que sucede hoy en día. ¿Por qué se toca este tópico? Porque estamos viviendo en una sociedad que se está hundiendo en tinieblas, donde el divorcio está abundando cada vez más y más y más y más. Estamos en los últimos tiempos, tiempos de suma maldad, tiempos donde la verdad, donde el amor ya no los hay, donde la paz ya no lo hay, donde cada quien corre por su egoísmo, por su orgullo, por su conveniencia. No hay un temor de Dios, y es por eso que estamos analizando los primeros 11 capítulos de Génesis para ver qué es lo que Dios opina desde el inicio. Entonces, pues ya Jesús le responde y le dice de esta manera, en un principio no fue así. Ahora, dice aquí en el versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Quiero leerles aquí algo acerca del divorcio. Dice, divorciarte, literalmente despedir, significa expulsar a un cónyuge. Malaquías quería corregir el abuso de las leyes del divorcio de Deuteronomio 24 del 1 al 4. Dice, abrumarla de crueldad es el significado de lo que aborda aquí, de que cubre de iniquidad su vestido. Es abrumarla de crueldad. La crueldad implica actos de violencia o maldad. El distanciamiento del divorcio es un crimen social violento y cruel. Divorciarse de la esposa propia es traición contra ella y contra el pacto matrimonial. Hoy en día, se aborda aquí en el tema cultural con la mujer, pero hoy en día ya se ve por ambos lados. Divorciarse de la esposa propia es traición contra ella y contra el pacto matrimonial. Rompe el corazón, destruye las relaciones, viola la integridad de la familia, daña el bienestar de los hijos y pone en peligro el futuro. Por eso es que Dios aborrece el divorcio, aborrece el repudio. Y todo esto porque se aperturó el machismo cuando entró el pecado. ¿Y quién es el que vino a dar libertad del pecado? Cristo Jesús. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario entregar la vida. Por eso es necesario que si te vas a casar,
lo importante es que sea en un yugo igual. Porque si no hay un yugo igual, o sea, un temor de Dios, vienen tantos y tantos estragos. Porque ya lo vimos en otras lecciones. Él va a ser mi tope para mí, para con mi esposa. Y Jesús va a ser el tope para con mi esposa hacia mi relación conmigo. Y es como nos vamos a poder estar en armonía juntos. Dice, estarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Pero cuando no están en Cristo la pareja, cuando no doblan su rodilla ante Cristo, entonces el egoísmo empieza a prevalecer, pero es porque se empieza a salir de la voluntad de Dios. Entonces ya vimos todos los estragos que se genera con el divorcio y eso es lo que Dios quiere eliminar. Hoy vivimos los estragos de tantos y tantos divorcios. Ya vimos que la palabra unirse viene del griego proskolao, que significa unir, adherir con un pegamento, que imaginemos que es como el cola loca, proskolao, se parece la palabra, ¿no? Cuando unimos dos hojas de papel con este pegamento y tratamos de separarlas, termina despedazada la hoja por uno y otro lado. Y eso es lo que sucede con el divorcio. Por eso es que el divorcio no se puede tomar tan a la ligera. Y por eso es que Dios lo aborrece. Pero aparte, dice, se harán una sola carne. En ese tema de unirse y hacerse una sola carne, ¿qué sucede? Habla de la intimidad, habla de la sexualidad. ¿Y queda como resultado? Lo que Dios le mandó a la pareja. Dice, fructifica y multiplica. A partir del amor nacen los hijos. Entonces, el matrimonio es una medida de resguardo para el individuo, ya sea para la esposa, para el esposo, pero también para los hijos. Por eso es que cuando se gesta un divorcio, los hijos también quedan destrozados. Pues que no es tan sencillo que uno pueda decir, pues que no funcionó, pues me divorcio. Y la que sigue, o el que sigue, ¿no? No es así. Muy bien. Entonces, ahora vamos nuevamente a... No pierdan esta cita y vamos a Mateo en el 19, al siguiente versículo. Ya vimos que Jesús les dijo en un principio, no fue así, y esto es por la dureza de su corazón, y por esa dureza de corazón se generó tanto mal. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que se divorcie así nada más, dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Si tú, hermano o hermana, decides divorciarte, estás rompiendo un pacto. Y quiero explicarte que para Dios un pacto es algo bien, bien, bien especial. Y Dios nos va a demandar eso. Un pacto se tiene que respetar. Y Él es el testigo en el pacto. Dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ten cuidado de querer separar una relación que Dios unió. Porque dice, salvo por causa de fornicación. Dirás fornicación. Entonces esto nada más tiene que ver con un tema de que el cónyuge se meta con una persona que no es su cónyuge. No nada más. La palabra fornicación viene del griego porneia, que significa inmoralidad sexual. Y en el Pentateuco se legislan muchas cuestiones acerca de la inmoralidad sexual. No solamente de la fornicación, no solamente es el adulterio. Por ejemplo, una causal de divorcio es que exista incesto en el hogar. Que uno de los padres, que uno de los cónyuges se meta con algún hijo. Esa es una causal de divorcio, porque eso es abominable. ¿Han escuchado del bestialismo? Bueno, pues también se legisla en el Pentateuco acerca del bestialismo. Dice uno, ¿cómo que alguien se puede meter con un animal?
una mujer con un animal, un hombre con un animal. Ese es un tema de inmoralidad sexual. ¿Qué otro tema podría ser? Que a lo mejor te casaste. El otro día veía un testimonio de una mujer que decía, me casé con el hombre de mi vida y wow, es espectacular, bien tierno, bien cariñoso. Me casé y en la luna de miel que descubro que era mujer. Era mujer, no era hombre. Y Dios es algo que... ¿Cómo se instituyó el matrimonio? Un hombre y una mujer. Y lo dice claramente. No es que uno quiera atacar. Así se instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, son causales. Son causales. Entonces aquí Jesús dice, si tú no tienes una causal de divorcio, o sea, sí, Dios aborrece el divorcio, el repudio, sí. Pero ¿qué sucede con esta palabrita divorcio? Analizando la raíz aquí en el Nuevo Testamento, viene de una palabra que se parece mucho. Bueno, lo que da a entender, para no meternos en tantos significados, lo que da a entender es que es como una puñalada por la espalda. Es básicamente, tiene que ver con apostasía. Porque el cónyuge, nos hacemos uno con el cónyuge. Y que el cónyuge, se genera una infidelidad. Es algo que destroza el corazón. Porque es uno, no te esperas que te vayan a dar una puñalada por la espalda. No te esperas que te vayan a hacer eso. Es algo muy, muy doloroso. Y para toda la familia. Entonces, es apostatar, en este caso, con la mujer, con el compañero de tu pacto. Es una traición. Eso es lo que significa. Ahora dirás, bueno, ya vimos que Dios lo aborrece, pero hay una excepción. Dice, salvo por causa de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque se busca preservar a una persona que ha sido completamente dañada. Entonces, luego dirás, entonces si hay, a ver hermano, entonces si hay inmoralidad sexual, por ejemplo, adulterio, ¿yo en automático ya me puedo divorciar? No es así. Siempre se debe de proceder. Dice la Escritura que cuando tu hermano peca contra ti, que vayas y le digas ahí en la intimidad, oye, me hiciste daño. Y la infidelidad es un daño que nos hace nuestro cónyuge y es tratar de restaurarlo. Dice, si el cónyuge no te hace caso, entonces lo ideal es ir delante de un sacerdote, delante de un pastor, delante de un líder, delante de un consejero, para tratar de mediar la situación. Dice, y si te escucha, adelante, has ganado a tu hermano o tu hermana, en este caso el cónyuge. Pero se trata de restaurar la relación. Siempre uno debe de luchar por su matrimonio porque es un pacto que hicimos delante de Dios. Puede ser que tu cónyuge venga y llore y diga, no lo voy a volver a hacer, realmente no sé qué me pasó, venga y te dé flores, venga y te dé unos chocolates, venga y te haga una comida especial, te sobe los pies, no sé. Trate de congraciarse y llore y todo y digas, bueno, es que se arrepintió. Ok, si se arrepintió, adelante. Sí, va a costar mucho trabajo restaurar porque lo que se rompió fue la confianza. Cuesta mucho trabajo, pero ¿qué creen? Jesús nos enseñó el camino del amor y el camino del perdón. Y me dirás, sí, claro, o sea, tú lo dices muy sencillo. No es sencillo, y lo sé. Y lo sé no solamente porque lo he leído. No es sencillo, pero en Dios se puede restaurar. En Dios se puede uno salir adelante. Porque Él nos dice que con Cristo todo lo podemos. Que suya es la venganza, que Él dará el pago. Pero ¿qué nos dice? Perdona, ama. Y ese amor no tiene que ver, como ya lo vimos en 1 Corintios en el capítulo 13, no tiene que ver con emociones. Yo sé que a lo mejor sientes que te lleva pifas, que no te la acabas, que dices, es que esto es intolerante. Pero si Dios te dice perdona,
Lo puedes hacer porque el perdón es una decisión. Al igual que el amor es una decisión. No son emociones nada más. Pero si esta persona se confronta una y otra y otra y es reincidente, y aunque llore, déjame decirte una cosa, una persona puede llorar. De hecho, el arrepentimiento tiene que ver con una compunción de espíritu. Tiene que llorar, pero también dice frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que manifestar un fruto de arrepentimiento. Tiene que buscar restaurar la confianza. Tiene que buscar apartarse de todo aquello que lo hizo caer. Tiene que buscar la santidad porque ya vimos en Malaquías que dice que busca una descendencia para Dios. Porque ahí se resguarda una descendencia de santidad para Dios. Porque es algo muy puro el matrimonio. Y la familia nacida de un matrimonio es algo muy puro, muy santo, muy bendecido. Y es por eso que ahí se resguarda a los hijos. Entonces, esa es una de las causales. ¿Qué otra causal tenemos? Bueno, me faltó leerles el 10. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Porque a lo mejor tú, jovencito, jovencita, que no te has casado, dirás, no, pues mejor ni me meto porque aquí hay una cláusula impresionante de que ya me casé, ya me fregué, ¿no? No, no es así. Es algo hermoso el matrimonio, o debe de serlo, se puede. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 16. Porque hay una segunda causal, no solamente hay una, son dos. Una del 12 al 16. Amén, ¿ya la tienen? Es que les quiero leer otra versión que es queda un poco más clara. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Recordemos que el cristianismo empezó con el pueblo judío. Todos tenían un temor de Dios, todo era un yugo igual. Pero de repente se extiende el evangelio sobre personas que no conocían de Dios. Entonces, de repente un cónyuge se convierte y el otro no. Entonces ya ahí se genera un yugo desigual, pero ya venía así, ya se habían casado. No es que tú agarras y tomas a una persona en yugo desigual y después dices, ay, no, pues ya no me gustó. No, es que así lo elegiste. Pero aquí hablamos de cuando ya llegaron así. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, es lo que hablaba, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Dice, si el cónyuge quiere estar contigo y dice, adelante, vamos a seguir juntos. Dice, no la abandones. Pero si el cónyuge dice, no, yo no quiero estar contigo. Obviamente aquí tú vas a intentar.
pero si tu cónyuge te dice que no. Dice la Escritura que no estamos sujetos a esclavitud, sino que a paz nos llamó el Señor. Esta se le conoce como la excepción paulina. Es una segunda causal de divorcio. Te voy a poner un ejemplo. Si tu cónyuge es una persona golpeadora, Corintios dice acerca del amor, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. Dice, yo sufro por amor, pero déjame decirte que no se refiere a eso. Cuando se atenta contra tu integridad. De hecho, hay cónyuges que terminan muertos por causa de esto. ¿Qué te está manifestando tu cónyuge? Que no te quiere, que no quiere estar contigo. Aunque te diga, y lo vimos en otra prédica de amor o manipulación se intitula, esa persona te podrá decir, no puedo vivir sin ti. Sí, porque es una persona manipuladora que lo que te está diciendo es que no puedo vivir sin ti porque yo necesito a alguien a quien aplastar. Alguien a quien sobajar. Y aunque te diga una y otra vez, pero yo te amo, y yo te amo, no lo está manifestando. Ahora, esto no quiere decir que si de repente hubo una situación de que se salió de control, tú digas, listo, ya, me divorcio. No, es que siempre el matrimonio tiene que tratar de buscar el arreglo. Pero cuando ya se está exponiendo demasiado, estas son las dos causales. La infidelidad y que el cónyuge no quiere estar con uno. Entonces, ¿Dios aborrece el divorcio? Sí. Pero cuando esto ya de plano se salió de las manos, ¿por qué se salió de las manos? Por la dureza del corazón. Cuando un cónyuge de plano no quiere nada contigo, te lo está demostrando con infidelidad, te lo está demostrando abiertamente que no quiere estar contigo, y al creyente que se está esforzando, digámoslo coloquialmente, te dejan chiflando en la loma. Porque tú te casaste para toda la vida, pero te dejaron chiflando en la loma así como que, ¿y yo qué culpa tengo? O sea, me esfuerzo, trato, intento por todos los lados. Y ya llevo años, hermano. Y estoy orando y estoy ayunando. Y como dice la palabra, como la lección pasada dice, mujeres, ya no les digan más acerca de la escritura de la Biblia. Dice que sus acciones pueden ganar a su cónyuge. Aquí también se entiende lo que acabamos de leer, como dice, ¿qué sabes tú que quizás dará salvo a tu esposo o a tu esposa? Hay una doble interpretación en la que tú te puedes esforzar y puedes orar y orar y orar y ganarte a tu esposo o a tu esposa. Sí se puede. Pero también la otra interpretación es que quizás no lo logres. Porque existe la dureza de corazón y la dureza de corazón se da cuando hay pecado, cuando entra el pecado. Y cuando utilizamos nuestro libre albedrío para no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la nuestra. Entonces, por más que tú a lo mejor estés orando y orando y orando, puede ser que tu cónyuge jamás se convierta. Entonces, estas son las dos causales. Ahora, si yo no tengo estas causales, ¿qué consecuencias hay? Vamos nuevamente a Mateo 19. Mateo 19, que ya lo leímos, pero vamos a desglosarlo bien. Dice, mas yo, 19:9, y yo te digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación, o sea, inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, ¿qué dice Marcos en el 5:32? Digo, Mateo 5:32, en este mismo evangelio. 5:32. Pero yo le digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete
adulterio. Así de que, es que ya no me gustó, es que ya está bien guarro, está bien feo, ¿no? Mejor me consigo a alguien mejorcito. Es que ya está bien ruco, ¿no? Mejor me consigo a alguien más joven, ¿no? Es que, pues no, ya no está tan bella, ¿no? Es que, la verdad es que no me gusta cómo cocina, ¿no? Es que si aprendiera a cocinar, pero como nunca quiso aprender, paz, nos divorciamos. La que sigue, alguien que sepa hacer comida gourmet. No. Dice, si tú haces eso y das una carta de divorcio y dices, hoy en día es, ¿sabes qué? No nos entendemos, nos divorciamos. Incompatibilidad de caracteres, nos divorciamos. ¿Qué sí que el otro? Nos divorciamos. ¿Que me encontré a alguien mejor? Nos divorciamos. Y dice, ok, divórciate, pero te voy a explicar una cosa. Cuando te vuelvas a casar, yo te voy a seguir viendo como casado. Entonces te voy a ver como que estás adulterando. Estamos hablando de un divorcio ilegítimo. Ya hablamos de la legitimidad de un divorcio, 2 causales. Pero si no tienes esa legitimidad, dice, estarías en adulterio, y si tu ex se casa, también estaría en adulterio. Ahora, ¿qué pasa cuando el cónyuge es infiel y no se quiso corregir después de tanto haberlo intentado? Tú dices, bueno, ya, se hizo lo que se pudo, me divorcio, tengo la causal. Pero si tu cónyuge o tú fuiste el infiel, no te puedes volver a casar. No se puede, porque el que rompió el pacto fue la persona infiel. O el que ya no quiso vivir con el creyente fue el que demostró dureza de corazón. Entonces ya vimos qué opina Dios acerca del divorcio, la aparente voluntad de Dios dando una carta de divorcio, las causales de divorcio, las consecuencias del divorcio, que es el adulterio, y opciones para no divorciarse o divorciarse pero sin pecar. Primera de los Corintios 7 del 10 al 11. Nuevamente, Primera de los Corintios 7 del 10 al 11. Amén. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese ¿qué? Sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Mira, hermano, a lo mejor tú puedes estar pasando por una dificultad en tu matrimonio y digas, la neta, ya estamos como perros y gatos, apenas tratamos de generar un acuerdo y salimos raspados, salimos gritoneados, ya no se puede ni con pincitas. Da una recomendación aquí. Dice, sepárate, pero sin divorciarte. Sepárate. Para que tú te metas a la presencia de Dios. Para que busques la presencia de Dios. Para que ambos busquen la presencia de Dios. Pero ojo, porque muchos podrán decir, no, es que es el clásico de que vamos a darnos un tiempo y después te enteras que tu cónyuge pues no se está dando un tiempo. Está viendo como con quién queda, ¿no? No, porque ya vimos que aquí está hablando de adulterio. Entonces, mucho cuidadito con darle vuelo a la hilacha, ¿no? Y decir, soy libre, estoy separado. No, es para un tiempo de reflexión, un tiempo en el que tú puedas pensar con más claridad y después puedan quizás volver a entablar conversaciones, a lo mejor con un intermediario, con un consejero, con un pastor, con un anciano. Si tienes problemas, aquí está el pastor. Ya se los aventé al pastor. No, también estamos nosotros los ancianos. Amén. Estamos aquí para apoyar, para ayudar. De hecho, está en nuestro corazón después hacer no sé, alguna conferencia matrimonial y tocar todos estos tópicos, pero a puerta cerrada, puros matrimonios. Amén. Entonces,
Esta es una opción. Ahora, si dices, oye hermano, pero la neta ya intenté todo y no tengo la causal, pero la verdad es que ya no lo soporto, ya no la soporto. Me voy a divorciar. Si me divorcio, pierdo mi salvación. No, no la vas a perder. O sea, Dios sí lo aborrece, pero simplemente te vas a quedar solo o sola de por vida. Sí lo puedes hacer. Para no entrar en pecado. Para no estar en el esquema de adulterio. Ahora, punto número 6. ¿Puede un divorciado con una causal volverse a casar? Vamos a ver qué dice aquí mismo en los versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dices, a ver hermano, pero aquí habla de solteros y de viudas. Cuando ya hay un divorcio con causal se equipara a. Y el apóstol Pablo dice, qué padre sería que todos estuvieran como yo. Pero si no tienes don de continencia, mejor cásate. No vaya a ser que te estés quemando. Tú puedes decir en tu corazón, me divorcio y listo, y ya. No me voy a volver a casar. Solamente ten cuidado porque la pasión te puede abrazar y caer de repente en fornicación, que sería adulterio. Porque la Escritura lo dice claramente, no es bueno, y ya lo vimos, que el hombre esté solo. Entonces, hay un grave peligro por estar solo. Amén. Vamos ahora a aquí mismo en el versículo 39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Entonces, por ahí escuchaba algunos comentarios que decían, ok, la causal sí existe para divorciarte, pero no te puedes volver a casar. No. Ya lo vimos en Mateo y ya lo vimos aquí. Viene esa implicación de que se disuelve ese pacto por esta causal y nos quedamos como si no hubiera pasado nada. Digo, como si no hubiera, pero sí sucedió. De hecho, restaurarse de un divorcio es muy complicado, pero Dios lo puede hacer. Dios puede sanar tu corazón porque tu corazón termina roto y el de tus hijos termina destrozado. De hecho, formar una familia reconstruida es muy complicado porque ya no están los padres biológicos. Pero se puede, todo se puede en Cristo. Ahora vamos a 1 Timoteo 5, del 11 al 14. 1 Timoteo 5, del 11 al 14. Amén. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Cuál es el contexto? Habla de las viudas jóvenes, dice, no aceptes a viudas en esta lista, porque había una lista para apoyar a las viudas y darles apoyo, cuando no existía una familia que la pudiera apoyar. Entonces dice, no admitas viudas menores de 60 años. Dice, porque había viudas que decían, yo le quiero servir al Señor con todo mi corazón y yo ya no quiero saber nada del matrimonio, yo no quiero saber nada de nada. Bueno, en este caso es una viuda, siente un dolor, pero vamos aquí para hablar del tema de un divorcio, porque es similar. Dice, yo no quiero saber ya nada del amor, nada de matrimonio, yo soy feliz, mira, quedé completamente libre y listo. Dice, ten cuidado, dice,
dice, pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, porque hicieron un pacto de servirle a Dios y ya no casarse. O sea, también ten cuidado de hacer pactos delante de Dios porque es muy complicado. Ya vimos que Dios con los pactos es muy especial. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hace falta un matrimonio. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué dice aquí? Se casen. Lo podemos cambiar. Quiero pues que las personas con una causal de divorcio, que sean jóvenes, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, estar sola tiene sus complicaciones, estar solo tiene sus complicaciones. ¿Ven? Ahora vamos a segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 6 al 7. Cuando esté listo, dígame amén. Dice, habla de las mujeres solas, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No, perdón, del 6, ¿verdad? Porque de estos son los que se meten en las casas, está hablando de los falsos maestros, Dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, deseos carnales. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los falsos maestros entran intempestivamente y se aprovechan de las mujeres solas, de mujeres divorciadas, de personas viudas. Por eso no es bueno que el ser humano esté solo. El último punto, el 7. ¿Cómo preservar tu matrimonio del adulterio? Vamos a 1 Corintios capítulo 7 nuevamente. Del 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hubo otra carta y le preguntaron al apóstol, oye, pues sería bueno que ya no tuviéramos mujeres, ¿no? O sea, pues el celibato, ¿cómo ves? Tú estás así. Y él le dice, pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga, ¿qué? Su propia mujer y cada una tenga su propio, ¿qué? Marido, porque no es bueno que el hombre esté solo. El marido cumpla con la mujer, ¿qué? El deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Hermano, hermana, si tú chantajeas por medio de la intimidad y de la relación sexual tu matrimonio, estás abriendo una puerta para la infidelidad. Aquí lo dice claramente. No es bueno que el hombre esté solo. Claro que no tiene que ver solamente con la cuestión sexual, pero aquí abunda mucho acerca de ello. De hecho, también más adelante, hablando con los jóvenes, dice, pero si te estás dejando abrazar por la pasión, mejor cásate. Entonces, sí, prepárate, joven, para casarte algún día. Y ve creciendo, jovencito, jovencita. Pero no pienses que, salvo que tengas un don de continencia, que vas a poder estar así. Si de repente viene la tentación, va a estar crítico. Claro que se puede, José lo demostró. Pero si estás cayendo una y otra vez, el escrito dice, cásate. Y a las personas viudas y a las personas divorciadas también se dice, no estés así, cásate. Estamos hablando de un divorcio legítimo para no caer en esto. Pero si estás casado, estás casada, ten mucho cuidado de no estar aislado en la intimidad con tu pareja,
porque estás abriendo una puerta. Y claro que aquí tanto él como ella tienen que ver por tratar de restaurar siempre la relación. Esto no implica que va a existir una violación en el matrimonio de que sea sin el consentimiento. Cuando la Escritura dice tu cuerpo no te pertenece sino a tu marido y viceversa, no significa que tú tienes autoridad para hacer lo que tú quieras, no. Habla de un matrimonio que está bajo la cobertura de Dios en completo amor, que si hay situaciones, que si hay diferencias, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a luchar por tu matrimonio, pero por el amor de Dios, no cometas el error de aislarte porque estás abriendo una puerta para una infidelidad y una puerta para que entonces se rupture el matrimonio, y eso ya vimos que genera estragos muy profundos en el hombre, en la mujer y en los hijos. Y esa es la situación de por qué vivimos en una sociedad como la que estamos viviendo y por qué el divorcio no es algo tan simple. El matrimonio es algo muy santo. Entonces, retomando, ya para terminar, vimos 7 puntos. El punto número 1 es, ¿qué opina Dios acerca del divorcio? Que el divorcio es un pacto. ¿Cuál es la aparente voluntad de Dios ante la carta de divorcio? Que Él aborrece el divorcio. Punto número 3. ¿Qué causales hay de divorcio? La inmoralidad sexual y el rechazo del cónyuge inconverso. Punto número 4. Consecuencias del divorcio. El adulterio. Opciones para no divorciarse o divorciarse sin pecar. Una separación momentánea. Sin casarse. Punto número 6. ¿Puede un divorciado con causal volverse a casar? La respuesta es sí. Sí se puede volver a casar. Y punto número 7. ¿Cómo preservar tu matrimonio del adulterio? Guardando la intimidad con tu cónyuge. Miren, por cuestiones de tiempo, yo quería hacer una actividad, pero ya me dijeron que no puedo, que estoy vetado. No, hay algo más que hacer, que tiene que ver con muchos puntos que hemos tocado. Pero hermano, hermana, si tú tienes dudas acerca de esto, si quieres, podemos hacer un buzón y de manera anónima puedes poner todo lo que tú tengas en tu corazón, que a lo mejor no entendiste, que medio le entendiste, que no estás como de acuerdo, y nos comprometemos a responderlas, no sé, a lo mejor en otra reunión o en el grupo de membresía, puede ser, ¿no? Para que esto quede bien amalgamado. Porque además no es un tema tan sencillo, además cada persona tiene, o sea, no puede ser algo tan general. Y si tú quieres ser ministrado al respecto, acércate con el pastor y acércate con nosotros los ancianos, estamos aquí para ello. Amén. Pues muy bien, pues dejo el lugar al pastor. Vamos a continuar. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios.